Me habéis mandado en las últimas horas una entrevista bastante significativa de una médico especialista que hablaba sobre el caso de Noelia Castillo Ramos. Un vídeo que, bueno, es cierto que en muchas ocasiones me vais mandando vídeos para que reaccione, para que vea del caso de Francisca, de Daniel Sancho, también obviamente de este caso, del caso de Noelia. Un caso que creo que a todo el mundo nos ha llevado a comentar, a pensar en cuáles son las pruebas, las cosas que llevan a una persona a que se le aplique una eutanasia. Y es cierto también que la eutanasia es un acto difícil. Para algunos países aún no lo tienen de forma legal. De hecho, en España no llega hasta el 2022, si no me equivoco. Y hay 10 países solo en el mundo que tienen esta eutanasia, en donde se le quita la vida a una persona que padece una enfermedad grave, irreversible, incurable, y llega a nivel de estos 10 países en el mundo, como os digo. Hay varios en Latinoamérica que sí que la están pidiendo, que intentan, y es verdad que se habla en Países Bajos que se ha aprobado en el año 2002, o sea, hace bastante tiempo que está aprobada. En Bélgica más o menos también lo mismo. Luego fue aprobada en Luxemburgo, también en Colombia, en Canadá. Luego llegamos nosotros con España a la altura de Nueva Zelanda, Portugal, como no, nuestros compañeros, nuestros hermanos portugueses que en 2023, o sea, 2 años después de España, también se aprueba. Y luego los otros 3 de América serían Cuba, Ecuador y Uruguay. En este caso hablamos de 11, había dicho 10, pero sí, son 11. Y es cierto que en Países Bajos creo que es la tasa más grande. Llegan a, incluso hace unos años atrás se había llegado a unos 6.300 casos de eutanasia realizados. Es un montón, la verdad, y bueno, por eso en algunos comentarios que ha habido en este tiempo se hablaba de que en España querían como llegar al punto de Países Bajos, ¿no? Que bueno, la verdad no sé si esto es un triunfo o qué es, porque es que la gente lo está colocando de esta forma, la verdad que para sus creencias políticas y todo ese tipo de cuestiones, pero aquí estamos hablando de vidas, de personas, de historias. Cada persona tiene una historia, tiene muchas cosas detrás. O sea, hay tantas personas en el mundo que tienen su historia y sus complicaciones que al final el pensar en tiene un trastorno y vamos a practicar eutanasia, creo que no, eso no tiene ningún tipo de sentido que se piense de esa manera. Entonces, bueno, es lo que estamos intentando también dar a ver en este tipo de vídeos, en los cuales no creo que no estamos faltando el respeto ni mucho menos, estamos poniendo los puntos sobre las IES, dando información. ¿Cuántos casos o cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos casos hay en España y en Países Bajos? Por ejemplo, el TLP que tenía esta chica Noelia, ¿cuántas personas lo tienen en España? Que es justo del país en el que estamos hablando. ¿Cuántos en el mundo? ¿Cuántas veces se intentan accidentar personas a lo largo del año? Creo que son datos que habría que ver y que evidentemente los estamos intentando comprobar en cada uno de nuestros vídeos, ¿no? Pero vamos a ver hoy más cosas. Las preguntas que hay acerca del caso de Noelia, por qué será aplicado a ella y a otras no, o incluso si a día de hoy alguien con problemas similares al de Noelia se podrían llegar a enfrentar, bueno, no a enfrentar, sino a pedir esa eutanasia. La verdad que es duro, es difícil pensarlo así, un caso complicado como venimos diciendo, pero que tiene creo que muchas dudas. O sea, hay mucha gente que duda en torno a si se le debería aplicar o no la eutanasia a esta chica. Y con eso, como os dije en otros vídeos, no quiere decir que no entendamos su caso, sus dolencias, el problema psicológico que ella tiene, que tiene que ser atendido con muchísima frecuencia y que no estaba siendo atendido ni mucho menos. Vamos a escuchar a esta especialista. Así es. Cuéntenos, Mira, doctora, usted ha escuchado la historia de la joven Noelia Castillo.
Ramos. Esta niña española, vi varios videos de ella, desgarradores todos. No hay nada que ella no diga que no te llegue al corazón. Cosas que han pasado en República Dominicana, violaciones en grupo, más de uno, y uno no lo visibiliza o no le da la dimensión que tiene hasta que no hay un punto de quiebre como este. Ella no pudo superar el trauma y la depresión a la que se sometió luego de este evento. Mira, por eso es la importancia de que inmediatamente los padres o el familiar se dé cuenta de que, un familiar suyo ha sido víctima de una violación, debe de buscarse una ayuda. Porque a eso es que se le llama que reducir lo más que se pueda lo que es el estrés postraumático. En cualquier tipo de desgracia, y en este caso de violación, que esto es lo que no atañe en el que no se trabajó, porque si se hubiese trabajado no hubiese llegado al extremo de intentar. Y aquella vez ella lo intentó, no lo logró, quedó parapléjica, pero seguía el estrés postraumático, seguía su dolor, seguía su depresión. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Hasta dónde fue tratada y cómo fue tratada? Porque te voy a decir algo. No es una opción. No es una opción. Y antes de que ocurra, deben de tomarse la medida. Y si ocurrió, tomarse también la medida para que esto no vuelva a ocurrir. Para eso hay tratamiento, Yulisa. Y en Europa, específicamente en España, es uno de los tratamientos de elección, que es la terapia del sueño. Esto inmediatamente borra las ideas suicidas. También hay un medicamento que se puede intranasar que se llama ketamina, que le quita esa opción al cerebro. Pero estamos hablando de una paciente que no se sabe si ese tratamiento se le dio, que lo dudo, porque si se lo... Bueno, esta especialista está hablando muy claro aquí, en donde habla de dos tratamientos que quitarían de todas maneras esa opción de tener pensamientos de accidentarse, de caerse, como vimos. Y está diciendo que incluso en España, ¿no? Habría ese tipo de cosas. O sea, en América me refiero, habría más, pero en Europa mucho más, ¿no? Hubiese dado, no tuviera el cerebro dándole la opción de que la salida a todo esto y a su descanso, como lo dice ella, era la muerte. Entonces, ¿qué beneficio tiene la justicia cuando la justicia autoriza a que se maten? O que la maten, o que la hagan dormir. Esto no es dormir, esto es morir. Porque que duerme despierta. Entonces, si vemos aquí a una persona con una depresión mayor, de mucho tiempo de evolución. Ostras, qué dura, ¿no? Esta frase. De, por ejemplo, ella necesitaba dormir porque el que duerme despierta, pero claro, cuando estás muerto nunca vas a despertar, ¿no? A que se maten. O que la maten, o que la hagan dormir. Esto no es dormir, esto es morir. Porque que duerme despierta. Entonces, si vemos aquí a una persona con una depresión mayor, de mucho tiempo de evolución, sea por el trauma de la violación, sea porque no fue tratada, sea porque no lo dijo, sea porque el tratamiento que le pusieron no fue el adecuado. Por eso no estoy de acuerdo con muchos países actuales que siempre dicen, no, el paciente decide. No, va a depender del grado de conciencia y de juicio y raciocinio lógico, porque si es por ella, decide morirse. Pero como la familia, nosotros tomamos la anuencia de la familia, nosotros podemos intervenir, podemos dar un tratamiento que borre las ideas y que nuestros pacientes no tengan que morir, sino que puedan vivir y que después lo cuenten. Que yo tuve una depresión. Inclusive ese tratamiento es tan efectivo, Yulisa, que los pacientes olvidan que la escena, la olvidan. ¿Me entiendes? Yo tengo banqueros que yo recuerdo un banquero que un gerente de un banco, que él se tiró de su banco y de un sexto piso y quedó envuelto en los alambres. Se dio un golpe en la cabeza y yo lo interné, le hice una tomografía, no tenía nada en la cabeza, un simple golpe fue solamente con lo que nosotros llamamos un chichón, como decimos, y no hubo fractura en el cráneo, y nosotros le dimos la terapia del sueño. Y esa persona salió del conflicto
No se recuerda que intentó matarse y está vivo hoy. Entonces, ¿qué pasó con esta joven? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Como cuáles? Permitirle que ella misma decidiera. Pero precisamente, nosotros tenemos, o yo lo tengo como base. Si tú en un momento decides que ya tú no eres responsable de ti. Exacto. Porque tú no estás tomando la decisión de cuidarte. Tú no estás tomando la decisión de protegerte. Y bueno, la verdad es que muy, muy clara esta especialista. O sea, está hablando con dureza, con firmeza, pero también con una realidad, ¿no? Una persona que intenta eso varias veces, aparte de una forma o de formas en las cuales no tiene tanta lógica, vamos a decir, en querer acabar tu historia, sino más bien en ese tipo de pensamientos, pero que no llegan hasta tal punto, porque es que no sé si cómo decirlo esto o cómo seguir la frase que tengo en mente, porque sé que YouTube luego nos va a colocar una carátula y tal de no se puede ver este vídeo, tienes que ser más 18 o así. Y un apartado telefónico, ¿no? Creo que ponen a veces, o ayer en el directo lo ponían también, por este tipo de ideaciones y tal, pero bueno, nosotros lo que estamos es hablando, ¿no? No estamos diciendo que haya gente que haga este tipo de cosas, ¿no? Que tome un frasco o una pastilla no estamos hablando de eso, estamos hablando de que no lo hagan. Entonces no entiendo por qué YouTube nos coloca como que nosotros estemos promoviendo eso. No, es que estamos intentando que la gente no lo haga, ¿no? Y con dureza, sí, porque al final es un tema duro y hay que tratarlo con respeto, pero también con firmeza, si no tendría ningún sentido. Y también la forma de una persona con trastorno límite de personalidad, por ejemplo, si esa persona te está machacando, o sea, si realmente está obrando un mal en contra tuya, si te está manipulando, se está haciendo cosas en tu contra, en tu persona, que son realmente complicadas de salvar, ¿qué haces? O sea, realmente te apartas de ella porque tienes ese trastorno, sigues estando a su lado como amigo, o como amiga, o como pareja, o como familiar, lo que tú quieras decirlo. Es que también es un tema complicado en ese sentido, ¿no? Y hay muchos que tienen este trastorno que necesitan esa ayuda, pero que no la quieren. Se supone que un ser, un adulto, que por eso esa es mi definición de adulto, aquel que puede mantenerse, cuidarse y protegerse a sí mismo en todos los escenarios. Entonces, esta muchacha ha tomado la decisión de no existir porque ya no aguanta. ¿Qué es lo que no aguanta? El dolor emocional. ¿Qué es lo que no aguanta? El trauma que se repite cada vez que pueda en su cabeza y se hace como un sobrepensamiento a lo que vivió. Muchos pacientes, yo recuerdo en mi especialidad a una enfermera que fue violada por un grupo, siendo una adulta. Y esta muchacha hizo un trastorno disociativo donde ya se le olvidó el nombre de ella y el nombre de toda su familia y de todo el mundo. Y la llevaron muda. Y por el examen ginecológico nos dimos cuenta que fue violada, maltratada y todo. Y cuando le dimos de cena un guineo, esa muchacha, el guineo lo visualizó como un órgano sexual masculino. Y lo que hizo fue que extrayó la bandeja. Y nosotros poco a poco, trabajando con ella, le dimos terapia. Lo que todo el mundo le tiene un miedo, la famosa terapia electroconvulsiva, que nada más es una descarga de 12 voltios a nivel cerebral y cambia totalmente el funcionamiento de las sustancias cerebrales. Y el cerebro que pensaba no vivir, quiere vivir. El que estaba depresivo, se le va la depresión. El que estaba psicótico, o como le llaman ustedes, alucinando, y que se le fuga la mente, vuelve su mente. Doctora, dijo hace un momento. Y esto también es cierto, porque al final hablamos de que está evolucionando la ciencia en torno a la psicología, como está contando, este tipo de terapias que no se suelen utilizar de manera recurrente, ¿no?
pero que sí que para algunos pacientes parece que había resultado eficiente, ¿no? La verdad que no conozco mucho de este tipo de cosas, pero escuchar a estos expertos, la verdad que está muy bien, porque bueno, a día de hoy en España no he visto prácticamente nadie que hable de estas cosas, y tienen que venir desde otros países en Latinoamérica a hablar del caso de Noelia y a poner otra perspectiva, ¿no? Que una persona, una víctima que toma la decisión de dejar de vivir, ya a partir de ese momento no debe seguir tomando decisiones sobre su persona. Exacto. Y la justicia, que es lo que a mí me apena mucho. Y fíjate que te estoy hablando de un país supuestamente primermundista, claro, no tercermundista que nos lleva varios años a nosotros. Claro. Y te voy a decir una cosa, en Europa fue que nació la psiquiatría. Pero a veces se está llegando a darle a la persona un derecho tal que tiene derecho a dejar de existir. ¿Y quién le da ese derecho? Si tampoco él tuvo el derecho de venir a este mundo. Entonces, el que no tiene el derecho de venir a este mundo porque no se trae a sí mismo, tampoco puede sacarse de este mundo a sí mismo, ni tomar la decisión de que otro lo saque. Porque aunque no se ve así en la famosa justicia, eso es quitar una vida. Eso es una muerte asistida. ¿Me entiendes? Bueno, esto es lo que está diciendo esta mujer. De hecho, se elevan un montón de páginas, de informaciones en torno a este tipo de cuestiones, que las ideaciones en personas con trastorno límite pueden reducirse muy significativamente, incluso desaparecer con un tratamiento adecuado, siendo obviamente la terapia especializada, como estamos diciendo en todos estos vídeos, el pilar fundamental para esto. O sea, hay una mejora que implica aprender a gestionar la intensidad emocional, disminuir conductas impulsivas, y de ahí, obviamente, la persona tiene que tener un apoyo, un respaldo de familiares, de amigos, etcétera, y mantener esa actividad constante, ¿no? Y luego otra cosa, evitar alcohol o sustancias. Es cierto que este tipo de trastorno vienen muy comúnmente con sustancias. Parece que Noelia Castillo había tomado en los últimos momentos de su vida muchas sustancias, según lo que ella misma dice. Aparte, se le nota al hablar el cómo está, que está, vamos a decir, supuestamente drogada. O sea, eso también es cierto, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que queríamos comentar acerca de esto. Eso es una muerte asistida, exactamente. Y ella tiene un dolor, pero no es un dolor físico, es un dolor emocional. Entonces, ¿qué pasó ahí con los antidepresivos? ¿Qué pasó ahí con la terapia electroconvulsiva? ¿Qué pasó que esa paciente no se lo dieron? Porque ella también decidió no beberse los medicamentos. Porque ella también decidió que no le dieran el tratamiento. No, precisamente el paciente no sabe. Yo tengo el testimonio de personas que tuvieron COVID en el tiempo de COVID, y esa persona tenía una madre, te estoy hablando de un médico, que ella dio el testimonio después. Ella tenía una única hija, que era su vida, su todo. Pero ella en un momento enterró en COVID, y COVID le afectó el cerebro, y ella entró en una depresión tan grande que ni una foto de la niña, con toda la palabra linda de la niña que le escribió, una niña de 8 años y todo, ella quería vivir. Ella no quería que le pusieran los medicamentos en intensivo ni nada. Y es médico. ¿Por qué? Porque la depresión la llevó tan profundo que ella no sabía ni lo que hacía, ni lo que estaba sucediendo con ella. Cuando yo la traté, que ella pudo salir de ahí, en el primer congreso que se hizo de salud mental para las víctimas de COVID y para los que trabajaron COVID, que fue un estrés muy grande, un burnout, ella decidió ir a dar el testimonio. Ella dijo, señores, cuando uno está en una depresión mayor, uno no se da cuenta ni de lo que habla ni de lo que dice. Y yo me quería dejar morir y no me estaba dando cuenta que me estaba dejando morir. Gracias a que esa doctora se impuso ante mi familia y mi esposo la apoyó, hoy yo estoy viva. Y digo, no fue en vano, porque puedo seguir. Así mismo hubiese dicho esa joven, si hubiese tenido un tratamiento. Y yo me imagino hoy cómo está ese padre. Qué dolor tan grande, qué impotencia tan grande de tener mi hija viva y no poder yo como padre tomar la decisión ante un juez porque ella es mayor de edad. Pero ese juez que sabe de salud mental
que sabe de psiquiatría, para él dar una sentencia y darle un permiso a otro de que aplique algo para que la vida de esa persona se vaya. O sea que una persona... A ver, en realidad aquí vamos a decir que ha habido más especialistas que han tratado a esta chica para darle la eutanasia. O sea, incluso, bueno, los medios de comunicación de España dicen que deberían habérsela dado ya o en el primer año o en los primeros meses de haberla pedido, como mucho. O sea, que haber esperado tanto es que los abogados cristianos son unos demonios y el padre es malísimo y, bueno, todo el mundo que pida que se le dé una ayuda especializada a esta chica, que se le intente quitar de las sustancias y de todo esto e intentar ayudarla a tener una vida digna, vamos, es lo peor del mundo, ¿no? En depresión, doctora Francis, una persona bajo los efectos de la depresión, como la misma persona Noelia Castillo en España se ha entendido, ella decía, quiero dejar de sufrir, ya no aguanto más el sufrimiento. Una persona en esa condición no debe de valorarse su diálogo, no debe de valorarse su petición, porque yo te voy a decir una cosa, a ese juez le faltó mucho. ¿Tú sabes por qué le faltó mucho? Porque ese juez debió de tomar desde el punto de partida cuando ella se tiró, la primera vez que se intentó suicidar. Y ese juez tenía que ver que ella estaba utilizando los canales legales para perder su vida. No era por el dolor lo tenía desde antes. Ese juez lo que tenía era que fallar y decir, llévenla a un centro psiquiátrico y que le hagan todo lo que tengan que hacerle para que le ayuden a no sentir ese vacío, que regularicen esos neurotransmisores cerebrales para... Es que el problema de esta chica es que aquí estamos en una contradicción muy grande en torno a la ley de eutanasia, porque esta chica ya no quería estar con nosotros, con el mundo, con su familia, bueno, como queráis decirlo, antes de tener esos dolores físicos recurrentes que dice la sentencia en torno al caso por la eutanasia de Noelia Castillo. Entonces, en lo que fallamos fue de manera psicológica en la ayuda especializada que debería haber tenido esta chica con el trastorno que ya padecía anteriormente, ¿no? Entonces, el problema venía de antes, no venía de ahora. ¿Por qué no intentamos volver a revertir ese problema que tenía? Es como darle la eutanasia a esta chica, es como decir, es que la hemos fallado tantas veces que pues tenemos que matarla. Es que es impresionante, o sea, es para echarse un poco las manos a la cabeza este caso, ¿eh? A que ella quiera vivir y ese trauma no la atormente y que coja todos los tipos de psicoterapia. Eso debió de ser lo que ese juez debería de pedir. Doctora, fíjate que no tomó en cuenta ni la iglesia que lo condena, sí, porque el único que tiene el derecho a quitar la vida de Dios. sí. No tomó en cuenta los derechos humanos, ni tomó en cuenta tampoco los derechos familiares, legales. Simple y llanamente tomó en cuenta la palabra de una enferma. Eso es como que cualquier paciente con alucinaciones vaya y acuse a cualquiera diciéndole que fue y que lo quieren matar, y que los jueces tomen esto en serio y no averigüen que es un paciente que está psicotizado y que es un paciente psiquiátrico. Para mí fue una mala falla de esos jueces. Para mí esos mismos jueces, quién sabe qué tan enfermos están o qué tanto ellos deben de saber hasta dónde está su limitante. Y vuelvo y repito lo que dije hace la semana pasada. El sistema judicial a nivel mundial debe de estar asistido por peritos profesionales de la salud mental, porque cuántas malas decisiones han tomado los diferentes tribunales. Bueno, o que al menos a los padres con una persona que tiene un trastorno de personalidad le dejen ofrecer pues ciertos otros especialistas que contradigan a los de la versión pública, que haya una versión privada y una versión pública si es que los familiares no quieren la muerte por eutanasia de esta chica, como era el caso, toda su familia no la quería, no estaba de acuerdo en eso. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que no tiene
facultades mentales en ese momento, porque está clarísimo, al momento de la muerte esta chica no estaba para decidir absolutamente nada. Es que esto es un hecho, no es algo que estemos diciendo al azar. O sea, estamos hablando con hechos en la mayoría de los casos. Otra cosa es que pensemos y que la sentencia diga el dolor y la manera psicológica, ambos se mezclan y la hacen con una... O sea, hay una imposibilidad de tener una vida digna. O sea, si ese es el caso, pues evidentemente está bien. Pero la verdad es que a mí me genera demasiadas dudas el caso y bueno, lo llevamos diciendo todos estos días. Aparte, bueno, es cierto que yo había una cosa que me preguntaba y es si el trastorno límite de personalidad se nace con ello o es que realmente a ti te suceden ciertas cosas a lo largo de tu vida que hacen que se aumente este trastorno, porque es cierto que hay como hay bastantes dudas, ¿no?, en torno a este tipo de cosas, y lo que se dice es que es una predisposición genética, o sea que realmente de manera genética parece que se puede llegar a nacer, ¿no?, con ese... No sé si es que como que hay una parte del cerebro que está como más agrandada o algo así, por explicarlo de esta manera, pero sí que me llama la atención que a lo largo de los años es como que se va haciendo, ¿no? O sea, en vez de nacer de esa forma, es como que se hace, ¿no? Por entornos desestructurados, su familia, como en este caso tenía Noelia, lo de abuso sexual, por ejemplo, abandonos, ese tipo de cuestiones van agrandando y aumentando lo que sería ese trastorno del cual estamos hablando. Ante pacientes enfermos mentales por no tener la asesoría de quien estudiamos esto. Doctora, decía... Porque estudiaron la ley, pero no estudiaron las enfermedades mentales. Y no sabe hasta dónde llega una enfermedad mental. Así es. Dice... La verdad, entrevista completísima esta. Quizás hay algunas cosas que no conocía tanto, pero vamos a seguir viendo más detalles del caso de Noelia y obviamente para ponerlos en entredicho en torno a otras eutanasias, porque hablamos de una cosa gravísima que sucede también ahora mismo en España y en otros 10 países. Con su vida. Venga, Antonio, no puedo, entiendo lo que ha dicho Cristina, sé que es un tema muy sensible en el que casi todo vale y se puede argumentar y que en esto no hay mala gente defendiendo una postura. Yo voy a intentar convencer a la gente de por qué defiendo todo lo contrario de lo que dice Cristina. Todo lo que has explicado es muy razonable, pero al final lo que estamos viendo es como el Estado va a matar a una persona que simplemente está deprimida. Que no tiene una enfermedad... El Estado no le mata, ¿eh? Que no, sí, claro que sí. No. El Estado va a matar a una persona que está deprimida. Y lo que habría que preguntarse es si un Estado razonable y una sociedad decente no es capaz de darle a Noelia y a otras personas una razón para vivir. Y si se la diera, si ella misma no optaría por una vía distinta a la única que le dan. Entonces, cuando confundimos, que este es el gran error de España, algo en lo que hay consenso, que es cómo dar cuidados paliativos para que la gente no sufra cuando la vida ya no es posible y estás muriéndote, con la eutanasia, que es el derecho a morir, que si tú lo apruebas para un caso, derecho al a morir final... dignamente. No, derecho a morir. Y también os digo que una pena que se hiciese tan mediático en las últimas horas que tenía de vida esta chica. Una pena, o sea, tendrían que haber sacado antes la entrevista, porque he visto noticias de que había hasta músicos, no sé quién era, lo tenía por aquí, pero había un músico que quería como... lo tengo aquí, para no equivocarme con cuál era. James Rose quería pedir que reconsiderara la eutanasia, pagarle... le ofrecía cubrir todos sus gastos de atención médica y psicológica durante mucho tiempo, y creo que esto iba a llegar a muchísimas más personas. O sea, con el paso de los días cada vez más aparecerían músicos, actores, un montón de gente aparecería para dar
en este caso seguramente hubiese muchas personas famosas alrededor del mundo, incluso en España mismo, que encontrarían similitudes en el proceso de esta chica, que también pasaron por momentos muy complicados y que lograron salir de eso. Que lograron salir con muchísima ayuda. Y creo que justo esto es lo que necesitaba Noelia. Lo que necesitaba era esto, que su caso se hiciese muy viral y que mucha gente pudiera llegar a ayudarla de alguna manera, ¿no? Ofrecerle ese apoyo. Mucho ánimo, Susana. Dice que tiene que dejar el chat porque se está poniendo muy nerviosa. Muchísimas gracias por pasarte. Ella sería la tía política, ¿no? ¿Puede ser? De esta mujer. Hasta Elon Musk le escribió y le ofreció de todo para que lo reconsiderara. ¿En serio? Elon Musk puso un tweet sobre esto. ¿De verdad fue tan... está siendo tan mediático esto? Me parece... A ver, voy a mirarlo porque no había visto que Elon Musk hasta había hablado de este tema. Estoy flipando, la verdad. A ver. Vale, sacó aquí varios apartados. Sigue hablando de Charlie Kirk, este hombre. A ver, él repostea un montón de cosas. No lo veo, seguro que lo colocó hace unos días atrás, pero este hombre tuitea más que yo, la verdad. No para de tuitear, no lo veo, bueno. Ah, sí, mira, aquí está. Ah, lo puso Bukele. Y él como que lo retuiteó, ¿no? Bukele dijo, este es el fin último de las organizaciones de derechos humanos. Vamos a ver todo el caso desde el inicio hasta el final, que pretenden. Cada uno de los pasos es parte de la tutela de derechos humanos conseguida con sus luchas y conquistas. Jamás los escuchamos, no importa cuando nos ataquen. No tienen nada que venir a decirnos, más bien nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que hacen a mujeres como Noelia. El mundo necesita urgentemente liberarse de este tipo de organizaciones que no son más que los bufetes de abogados de los delincuentes que prefieren literalmente matar a las víctimas en lugar de protegerlas. Bueno, un tuit de Bukele que hasta habría sido reposteado por Elon Musk. Increíble, la verdad. Tremendo. Una persona con ese tipo de ideas se le presta la ayuda y atención médica y sanitaria necesaria para tratar sus dolencias psiquiátricas, no ayudarla a hacerse más daño. O sea, claro, es que realmente estamos hablando de prevención de... vamos a prevenir esto, prevención de tal, de cual... Y todo el rato los medios de comunicación, cuando sucede algo así, se echan las manos a la cabeza. Pero no, es que ahora lo avalamos. Es que me parece de locos. O sea, por un lado nos están diciendo que tiene que haber una prevención de accidentarse y de todo. Y literal, cuando pasa un caso así, lo vemos normal, ¿no? Cuando realmente lo que se habría dicho en torno a este tipo de casos es: estas personas necesitan una ayuda, hay que encontrar la llave para esto, pero no. O sea, al final estamos hablando de que todo lo que se había dicho antes en torno a este tipo de temas se va al carajo por ideaciones políticas en torno a un caso mediático, ¿no? Espero que no la olvidemos. Bueno, el caso evidentemente estará unos días, ¿no? Como todo, pero ha sido como un punto de inflexión, ¿no? En todo este apartado. Luego, la dignidad es siempre relativa. Si tú apruebas el derecho a morir, que no es lo mismo el derecho a morir sin dolor cuando la vida se está acabando, ¿qué razones hay para que cualquiera que la quiera invocar no la practique? Y termino. Porque está regulado, porque no es cualquiera. Que no. O sea, a mí ese argumento Cristina, de no, esto es lo que hacían los nazis. Perdona no, que termino. No tiene nada que los ver. derechos evolucionan. En claro, aquellos países... afortunadamente. Sí o no.
En aquellos países en los que el derecho a la eutanasia empezó muy regulado, ahora con quererlo es suficiente, hasta el punto de que hay clínicas en Holanda y en Suiza en las que se practica una cosa tan Yo te hablo de la horrorosa, legislación en España, sí, no pero lo es que que pasa en otros lugares. no, quiero oír más opiniones. Termino muy rápido. Hay una cosa que se llama turismo de suicidio. Y vuelvo a decir lo mismo, por centrarme no en lo teórico, sino en lo concreto. ¿De verdad esta puñetera sociedad no es capaz de decirle a Noelia, te vamos a dar ganas de vivir porque no te estás muriendo? Pintor. ¿De verdad es progresista Pintor y Paco, quiero oír. ponerle una inyección y un fármaco a una chica que lo ha No es pasado cuestión de fatal, progresismo, que lo ha no. pasado fatal, Pintor y Paco, venga. y que no le podemos dar una alternativa para que tenga esperanza Mira, y ganas de exactamente vivir? para que no ¿De haya verdad? esas clínicas de turismo de suicidio de las que tú acabas de hablar, que me parece un horror, exactamente por eso en España se reguló hace 5 años esta ley de eutanasia. En esos Porque países también, María José. el derecho a morir Y va cambiando. dignamente, el derecho a morir dignamente. No, es el derecho a que te mate el es un Estado. derecho asistido. individual y afortunadamente hoy es un derecho a la que pueden acceder todas las personas cuando llegan a una determinada situación. Con Esto depresión. no va, no, esta chica tiene ¿Vamos mucho a matar más a todos los esta mayores chica porque tiene están mucho deprimidos más o de solos? depresión. No, tú sabes que no, porque los mayores no piden una eutanasia. Claro. Perdona. No la piden, no, ¿Cuántos perdona, no terminales la hay entre piden. los que la piden? Vamos Que a hable. ver. Para cumplir la ley de eutanasia Ya, hay ya. que tener una dependencia y unos problemas y unos dolores insoportables. Y eso, ¿cuántas Depresión. veces en este país, desde que está la eutanasia, los Depresión. propios medios, psicólogos Pero y la médicos estáis han viendo a Noelia. rechazado la eutanasia? Pero Esta decírselo a chica- ella. Pero lo tendrá pero que no, decir que se lo voy a ella, decir a ¿no? ella. María José, Que no se lo piensa digo a que ella, está porque yo creo que... A ver, y aparte, lo que aquí estáis diciendo de lo que me decía Nico, que los medios que ahora mismo opináis de su decisión os olvidaréis de ella. No. O sea, nosotros no opinamos de la decisión de Noelia. Yo lo que opino es de que esta ley avale que esta chica tenga que morir y con el transcurso de lo que es su caso, ¿no? Un caso en el cual ha pasado solo 2 años, desde los 23 a los 25, en los cuales ella narra una serie de cosas que no están comprobadas bajo ningún punto y en el cual ese trastorno, vamos a decir que presuntamente le ha hecho mentir sobre un montón de consideraciones que para ella eran para elevar al punto de querer fallecer, pero de ahí obviamente llegamos, lo que sería como sociedad, como organismos, deberíamos como poder tener unos sectores que pudiese ayudar a esta persona, no a matarla, sino a ayudarla a vivir, pero dignamente. Y creo que sinceramente se podría haber conseguido. Era muy joven, tenía muchísima vida por delante. Si me dices que lo había ocurrido todo esto y ya había pasado toda su vida, habría sido al final con una edad muy avanzada, pues incluso podríamos estar hablando de otro caso, de otra ocasión, ¿no? Pero tampoco lo vería de una forma distinta, sí, pero con similitudes igualmente. Y vamos muy bien, María José se tiene que explicar. Pensad que pero se rebate vuestro después. hijo, Vamos hombre. 2 años tarde. Pues Pensad mira, que fuera vuestro... Claro, es lo que dice Mary Vidal. O sea, esto para mí no es eutanasia. La eutanasia sería cuando tú te vas a morir sí o sí. O cuando tú no... Si esta chica no pudiese caminar de ninguna de las maneras. Esta chica estaba volviendo a caminar. Lo que han asistido es a que se accidente sin que ella tenga que hacerlo, ¿no? Sin que tenga que tomar un bote de pastillas, como había dicho, ¿no? Y demás. Bajo mi punto de vista no es ético ni moral que como justicia tengamos que ayudarla a morir. O sea, es que es una barbaridad. Yo no entiendo nada. estaría desgarrada si fuera mi hijo. Estaría desgarrada. Totalmente, Pero claro. aceptaría Sí. que si no quiere seguir viviendo con ese sufrimiento, no lo hiciera. Y no me digas que es el Estado Quítale la el que la mata, sufrimiento. porque sabemos los dos que eso no es verdad. Que la Que asiste no, para que Es morir. un Una Estado A ver. de derecho, que se ha hecho lo imposible. Y ahora para quiero ir a evitarlo. Paco. No, que no es y que verdad. antes de empezar... Quiero oír a Paco. No es Un verdad. momentito solo, antes Que de empezar a ver, hace 2 que años... no se está muriendo a y va a esta morir. niña se le ha intentado hacer de todo Pues nada, oye. para intentar
conseguir que pudiera ¿Qué tener hemos una vida hecho, más digna Paco? y en la Antonio, que se sintiera ¿qué más hemos cómoda. hecho? Quiero Y ir no a ha Paco. sido posible. Quiero ir a Paco. Todo tipo de tratamientos María José, con esta María José, chica hasta venga. que decidió morir. Venga, María José. Bueno, no, Paco. yo creo que Pero estamos... decide- He dicho Paco. 2 años He dicho más. Paco. Es que también os digo, ahora mismo todas las personas que quieran como accidentar van a pedir la eutanasia. O sea, todas las personas que tengan ese tipo de ideaciones. A ver, vamos a buscar cuántas, no sé si esto se puede saber, cuántas personas en España tienen intentos de esa palabra prohibida aquí en YouTube. Estamos hablando de que en España se estima que se producen alrededor de 80.000 intentos de accidentarse al año. 80.000 intentos en España. Los hombres los que más, pero obviamente hablamos de unos 80.000 intentos. Es una burrada, o sea, alrededor de 200 intentos de accidentarse al día. 200 al día estamos hablando, ¿eh? O sea, realmente en muchos de esos casos seguramente haya algunos de ellos que puedan llegar a ser similares al caso de Noelia. Bastante similares, de hecho. Yo, es cierto que puedo conocer a alguno y la vida de estas personas resulta complicada y creo que tiene momentos muy jodidos. Algunos no quieren esa atención. O sea, si nosotros realmente quisiésemos incitarlos a pedir más ayuda de la que tienen por los medios públicos, no, estas personas llega un momento que por su trastorno creen que todo está bien, o sea, en su mente todo está bien y como que realmente no te cogen el brazo, no te cogen esa ayuda. O sea, para esta persona en muchas ocasiones tú eres el malo, o sea, tú eres el que si le dices de ir a un sitio o a otro para que puedan ayudarla con este problema, en realidad lo que van a decir es que vayas tú, ¿no? Eso es lo que te van a decir, pero es complicado también. O sea, es complicado en esa parte. Esperanza. Joder, Y una yo sociedad creo- decente se la Llegamos daría. 2 años Antonio, tarde. He dicho nada. Paco. Estoy en parte bastante de acuerdo contigo. El tema del suicidio asistido, a mí no me gusta la terminología esta que nos aleja de esto. Creo que estamos mezclando dos cosas que están intrínsecamente relacionadas y que no deberíamos mezclarlas, ¿no? Una es un dilema moral y a cada uno tenemos el discernimiento para saber si es el bien o el mal matar y que el Estado te asista para morir. Eso es un dilema moral y cada uno, yo creo que tenemos esa libertad para encontrar esa verdad. Si matar está bien, es el bien o es el mal. Pero es que luego es un caso con profundas implicaciones políticas. Es un caso con profundas implicaciones políticas porque el Estado es culpable de haber abocado a esta niña, porque tendrá 25 años, pero es una niña, a una situación inexorable de decisión entre la vida y la muerte. Y es culpable porque ha cometido 4 negligencias de extraordinaria gravedad. En primer lugar, la separas de su familia cuando está traumada por la separación de su familia por el divorcio. Perdona, que la estaba separan y la porque metes ella en un quiere centro. separarse. En segundo lugar, no la proteges y entran y la Ella violan en pide manadas que la salvajemente. En tercer lugar, después ella de eso pide y que la teniendo separen de trastorno sus límite de la padres. personalidad y con la depresión inducida por una violación cuando estaba bajo tu tutela, el Estado no la protege de sí misma y Bueno, fíjate que todos los medios de comunicación hablan de esa supuesta violación en grupo en ese centro, pero al final no... En la entrevista creo que no se cuenta nada así, no hay ningún punto en el que se pueda avalar dicha información, por lo cual no sé qué medios de comunicación han puesto esto, pero no sería verdad. Luego vamos a ir aquí, que estuvieron en las puertas del hospital donde le hicieron la eutanasia a Noelia y atendió el abogado José María Fernández. Vamos a ver qué ha dicho este señor. Está siendo también muy viral los portavoces de abogados cristianos. Ninguno de los dos nos ha abierto las puertas, ninguno de los dos nos ha dado una sentencia de fondo y finalmente, y ante todo, y en primer lugar,
ha habido un fracaso del sistema sanitario de este país, que una muchacha que evidentemente tiene muchos problemas, que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos, lo único que se le ha podido finalmente por parte de los sistemas sanitarios dar ha sido la muerte. Creemos que hace mucho tiempo ella tenía que haber recibido tratamiento para sus enfermedades mentales, asistencia y un grado de dependencia mayor que le hubiera permitido tener una... ¿Cómo? ¿Qué le dicen aquí? Enfermedades mentales, asistencia y un grado de dependencia mayor que le hubiera permitido tener... Aún estáis a tiempo, le dice. Un grado de dependencia mayor que le hubiera podido permitir tener una pensión que le hubiera tenido una vida digna. Sin embargo, no tuvo acceso a nada de eso y ha tenido acceso a la eutanasia. Lo sentimos mucho profundamente y esperamos que este caso al menos sirva para que no se vuelva a producir en el futuro y que no haya más Noelias. ¿Qué han apelado ustedes en sus peticiones a la justicia? Nuestras peticiones se han basado principalmente en 2 puntos. El primero de ellos es que ella tenía problemas mentales que la incapacitaban para tomar esta decisión. Ella se ha hecho daño varias veces a lo largo de su vida. Y lo más importante, que es que faltaban pruebas objetivas sobre el dolor y el padecimiento de la paciente. La ley preceptúa que tiene que haber lo que se llama un contexto eutanásico. Es decir, si no hay un contexto eutanásico, un paciente que tenga una enfermedad grave, incurable, con un pronóstico que sea de progresivo deterioro, no estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido. Si no se da ese requisito, es un requisito que la ley cataloga de esencial.